El sonido implica movimiento. El mundo está en movimiento. El mundo es sonido. El ser humano está rodeado por fenómenos sonoros que al captarse lo ponen en comunicación con su medio. Para los animales, el sonido es fuente primordial de información, pues los condiciona para desplazarse, buscar el alimento, huir del peligro, sobrevivir y perpetuar la especie. El sonido permite la realización de conductas no solo reflejas o instintivas, sino también intelectuales. Esto se realiza fundamentalmente por la modulación de los sonidos que el ser humano transforma en símbolos lingüísticos. Los sonidos sin lenguaje llevan a la realización de hechos precisos frente a situaciones concretas. El lenguaje permite la evolución del pensamiento y la posibilidad de abstracción. La conducta impulsiva del niño sordo, la vida emocional del niño sordo y su interrelación con la adquisición de la lengua es un tema que ha sido bastante investigado. Muchos padres llegan a consulta por su preocupación constante acerca de no saber por qué su pequeño niño sordo no deja de patear, pegar o tiene dificultades por la aceptación de límites, especialmente durante los primeros años de su vida. Esto ha llevado a pensar a muchos psicólogos que sea una característica específica de la sordera, una consecuencia de una excesiva sobreprotección brindada al niño. Todos sabemos que el niño oyente nadie le enseña a hablar, simplemente la adquiere de la convivencia con sus padres y su contexto. En cambio, la situación del niño sordo para adquirir la lengua oral es distinto. De hecho, le hará en otros tiempos y de otra forma, generalmente con un retraso de 2 a 4 años. Hasta este momento la comunicación lingüística sería pobre o nula, con las consecuencias que esto trae para el desarrollo del pensamiento y de su estado emocional. Por otro lado, la posibilidad de tener mayor libertad de movimientos durante esta etapa, ese ir y venir fuera de la mirada materna, preocupa a padres y oyentes de niños sordos. La madre tiene miedo por la exploración que su hijo hace de su entorno. El saberse no escuchada la induce a buscar permanentemente estar presente, no permitiendo al niño el descubrimiento de su entorno. Buenas tardes, mi nombre es Mateo Mendoza y hoy vamos a platicar un poco sobre el contexto histórico internacional y nacional para la atención de las personas sordas o la educación de las personas sordas. Vamos a tener 4 periodos en los que se va a dividir la historia o la atención de las personas sordas. El primer periodo se basa en la utilización de diferentes metodologías. Este periodo va a abarcar de 1550 aproximadamente a 1750. El segundo periodo se va a caracterizar por el uso de la LS o de las lenguas de señas en todo el mundo y otros métodos alternativos que se utilizan. Ese va a abarcar de 1800 o 1750 a 1880, que será la Convención de Milán, el Congreso de Milán, que lo vamos a ver más adelante. El tercer periodo nos va a hablar sobre el uso exclusivo del oralismo o la oralización. Vamos a profundizar un poquito en ello, de 1880 hasta 1960. Y el cuarto periodo, que es el que actualmente nos va a interesar más, es la dicotomía o la separación, la contradicción entre un modelo oralista y un modelo de lengua de señas y próximamente un modelo bilingüe, que será de 1960 a la fecha. Vamos a ver, vamos a tener el periodo, los personajes o las personalidades más importantes del periodo, el año y el método o la aportación que ellos van a dar a la atención de las personas sordas. En este primer periodo, que es la utilización de diferentes metodologías, tenemos a 5 personajes muy importantes. Uno, el primero es Rudolf Agrícola, holandés, que a partir de 1485 escribe un relato sobre cómo enseñaba a leer y escribir a las personas sordas. Se puede decir que es el primer relato escrito en donde se menciona que a un sordo se le puede enseñar. Vamos a recordar que al sordo se le veía como en esta época se le veía como una persona, como un fenómeno, como un castigo de Dios o como un enfermo. Y en su mayoría ellos no tenían derecho a la educación, ¿sale? Entonces él es el primero que escribe sobre la enseñanza del sordo. Luego viene Jerónimo Cardano, italiano, que en 1500 empieza a proponer una estrategia
y él es el primero que se atreve a afirmar que el sordo puede aprender y que el sordo tiene derecho a aprender. Se apoya de signos manuales, es uno de los primeros que utiliza las lenguas de señas que en ese momento todavía no estaban reconocidas como tal. Luego viene Pedro Ponce de León, un español que viene a evangelizar a los indios de América, y entre ese trabajo de evangelización se encuentra con sordos mexicanos o con sordos indígenas. Él es el primero, o se dice que él es el primer maestro de sordos reconocido ante la historia. Él logra que los sordos aprendan la lectoescritura, las matemáticas y otros idiomas. ¿Y qué es lo que él utiliza? Él utiliza la lengua de señas que aquí en México se estaba trabajando, se estaba practicando, la escritura, utiliza imágenes, objetos reales, y él retoma los escritos de Cardano sobre la estrategia de la enseñanza de los sordos. Entonces, Pedro Ponce de León es uno de los primeros que ya demuestra que el sordo aprende por medio de la lengua de señas y otras estrategias, también la organización. Luego viene Juan Pablo Bonet. Él en 1579 y 1633 crea lo que actualmente nosotros llamamos como deletreo o como el abecedario de los sordos, o como formalmente se dice, la dactilología. Él es el padre o el creador de la dactilología. ¿Y para qué la crea? La crea para utilizarla en la enseñanza de la lectoescritura. Es decir, los sordos de aquel entonces en España utilizan señas, pero para enseñarles el español lo que Bonet utilizaba era la dactilología. Utilizaba el abecedario para que los sordos aprendieran el español. Y utiliza la organización. Si se dan cuenta, aquí están utilizando diferentes metodologías. Y por último, Bulwer, que no hay dato en fecha, él escribe el libro, un segundo libro, sobre la enseñanza para sordos, utilizando diferentes estrategias y metodologías. Esta primera etapa se caracteriza por la utilización de diferentes metodologías, pero por la utilización de la lengua de señas y el demostrar que los sordos pueden aprender. Bien, el segundo periodo es el repunte de la lengua de señas. Viene Charles Delepé. Él es un francés que funda la primera escuela para sordos en el mundo, en París. Fue la primera escuela formadora de maestros sordos y utilizan la lengua de señas, además de crear un método mímico. Luego viene Hennig, un alemán que crea un instituto alemán para sordos, igual enseñaba lectoescritura, con ayuda de la lengua hablada y él, la dactilología que hace rato Bonet había creado, y crea el método oral. ¿Sí? El método oralista se crea en Alemania por medio de Hennig. ¿Vale? Aquí ya empiezan a ver como que dos estrategias, dos metodologías. Viene Sicard. Sicard es el sucesor de Lepé. Él viene a retomar el trabajo que se da en Francia con Lepé, en la escuela de Lepé, y mejora las prácticas que tienen, incluyendo imágenes y palabras y la lengua de señas. Y viene un personaje muy importante que se llama Thomas Gallaudet, él es norteamericano, que va a Inglaterra a buscar metodologías para educar a una niña sorda, pero que en Inglaterra le cierran las puertas, y ahí conoce a Sicard, se hacen amigos y Sicard lo manda a Francia para que aprenda en las metodologías que están utilizando. Entonces, Gallaudet regresa a Estados Unidos y funda la primera escuela en América para sordos, ¿sí? Y utiliza obviamente la lengua de señas, en este caso la lengua de señas americana. Él es como el padre o uno de los fundadores de la comunidad de sordos, obviamente con los sordos, y uno de los que unifican la lengua de señas americana. Actualmente esa escuela se convirtió en una universidad. Su hijo, Eduardo Gallaudet, crea una universidad que es la universidad más importante para sordos en todo el mundo, en Estados Unidos. Luego tenemos el tercer periodo, es el periodo del oralismo. ¿Qué vamos a tener aquí? Hay un personaje muy importante que es Alexander Graham Bell y el Congreso de Milán. En 1880 se juntan todos los especialistas en audiología, en fonética, fonología, en terapia del lenguaje y en aspectos médicos de la audición, ¿sí? Entonces, estos personajes, con Alexander Graham Bell, que nosotros lo conocemos por el inventor del teléfono, pero que él era un audiólogo, un terapeuta del lenguaje muy importante, él viene a sentar las bases de la educación de los sordos y
y declara que se debe de implementar la oralización por encima de cualquier otro método. Alexander Graham Bell, con su gran influencia, informa y avisa que los sordos deben de dejar de utilizar la lengua de señas. ¿Por qué? Porque al hacer lengua de señas dejan de practicar la oralización y se retrasa o se pierde su trabajo en la oralización. Entonces, como él es un personaje muy importante, a partir de esta convención de 1880, de este congreso, todos los países del mundo occidental aceptan este postulado, renuncian a la lengua de señas. Hasta la escuela de Levin francesa renuncia a la lengua de señas, prohíben la lengua de señas en todas partes en la educación del sordo e implementan la terapia del lenguaje con el objetivo de que el niño sordo o las personas sordas hablen, se normalicen. El único país que no aceptó este modelo fue Estados Unidos y la escuela de Gallaudet. Fue el único que no lo aceptó y que continuó trabajando con la lengua de señas. Entonces, esa es la etapa en donde se afianza el modelo oralista y se prohíbe la lengua de señas. Y la última etapa, que viene siendo ya en 1960 y que todavía nos influye en este momento, se demarca por William Stockhorn, que es un lingüista que realiza estudios con la American Sign Language, que es la lengua de señas americana, sobre la gramática. Y él es uno de los primeros que le da un valor lingüístico a la lengua de señas. Es decir, que reconoce que las lenguas de señas son idiomas con una gramática particular, con una morfosintaxis especial y con fonética y fonología, aunque no se creyera. Entonces, él sienta las bases y es el fundador de los estudios de las lenguas de señas desde el punto de vista lingüístico en todo el mundo. Es el padre del estudio de las lenguas de señas. Y se empiezan a sentar las bases del bilingüismo. En algunos países se empiezan a crear estas propuestas de un modelo bilingüe educativo, que es enseñarle al sordo primero la lengua de señas como su primer idioma y luego como segundo idioma el español, de preferencia, el idioma oral que se esté hablando en ese país, de preferencia de manera en lectura y escritura. Entonces, a partir de este nuevo periodo se da esta dicotomía, que significa esta separación o esta contradicción entre un modelo oralista, que su objetivo es que el niño sordo o el alumno sordo hable, y un modelo bilingüe, signado, que busca que el alumno sordo aprenda y se desarrolle por medio de una primera lengua, desarrolle su lenguaje a partir de un idioma y a partir de él adquirir una segunda lengua por medio de la lectoescritura y también por medio de la oralización. Ese es la última etapa. Este lingüismo se da cuenta que el oralismo como único método no logra las metas óptimas de aprendizaje, no logra que los sordos aprendan de una manera completa e integral como cualquier niño, un niño oyente a esa edad. Y bueno, el siguiente periodo, que ya no sale aquí en diapositivas, es un quinto periodo que es más el actual, en donde el bilingüismo se retoma y algunos autores, principalmente en Chile, piensan y reconocen que el sordo no tiene una discapacidad, que el sordo simplemente pertenece a una minoría lingüística, que tiene un idioma particular y una cultura particular. Entonces, esa es la lucha de este último periodo, en donde el sordo ya no se ve como una persona con discapacidad, sino que se ve como una persona con una diferencia lingüística, ¿sí? Como son indígena o cualquier minoría que tiene un idioma diferente y una cultura diferente. Este es a grandes rasgos el transcurrir de la educación de los alumnos sordos. En relación a la historia de la lengua de señas mexicana, tiene que ver con esto, obviamente. Ya no la detenemos. Yo estoy grabando todavía en audio. Bueno, en relación a la historia de la lengua de señas mexicana, según Miroslava Cruz Aldrete, que es una doctora lingüística, en relación a la lengua de señas mexicana, hay algunos estudios que dicen que fue Ponce de León el que vino no a introducir la lengua de señas, pero sí a darle como que una organización, porque él empezó a tomar en cuenta la lengua de señas que utilizaban las personas de aquí. Entonces, poco a poco, con la utilización de esa lengua de señas para enseñar, los sordos fueron reconociendo que esa era su lengua de señas. Y poco a poco
al transcurrir el tiempo, fueron afianzando más esa lengua, fueron haciéndolo más convencional, y cuando se crea la Escuela Nacional de Sordomudos aquí en México en 1867, por Maximiliano y luego por Benito Juárez, viene un sordo de Francia, de la Escuela del Efecto, que ya habíamos visto, viene a ayudar a fundar la Escuela de Sordomudos, que se llama Eduardo Webb. Eduardo Webb es un sordo que tiene un hermano que creo que se llama Fernando Webb, que va a hacer exactamente lo mismo a Brasil. Viene Eduardo Webb a México, viene Fernando, creo, Enrique Webb a Brasil, y ellos fundan la Escuela de Sordomudos de ese país y unifican a los sordos para crear o para convencionalizar la lengua de señas mexicana y la Libras, que es la lengua de señas brasileña. Entonces podríamos decir que la lengua de señas mexicana tiene influencia de la lengua de señas francesa y también tiene influencia de la lengua de señas americana por la escuela de Garaudé. ¿Sí? Esa es como que la influencia o la raíz de la lengua de señas mexicana es la lengua de señas que se hablaba aquí, que no tenía un nombre, la lengua de señas francesa y la lengua de señas americana. Esa es la raíz de la lengua de señas mexicana. A partir de ahí se ha ido unificando, aunque sabemos que las lenguas no pueden ser iguales o idénticas en todas partes. Entonces es como muy general en relación a la historia de la lengua de señas mexicana. ¿Y qué crees que pase con eso de Brasil? ¿Del qué? De Brasil. ¿Cómo? ¿Qué está pasando de que a la persona sorda ya no se le tiene que ver con... En Chile. Chile. En Chile. Yo considero que es el enfoque, a cierto punto, más apropiado, porque cuando uno convive con el sordo se da cuenta que la única limitación que existe, o la mayor limitación, es una limitación o una barrera de comunicación. Y en la comunicación, ¿quiénes son los responsables de la comunicación? No es el sordo el responsable de la comunicación, ni el oyente el responsable de la comunicación. Son las dos personas. Toda persona que se va a comunicar con la otra, las dos personas son las responsables de la comunicación. Eso dice el circuito del habla, que son dos, el emisor y el receptor, son los responsables de la comunicación. Entonces, si hay una barrera de la comunicación, el sordo no puede ser el culpable de esa barrera. No podemos decir que es el sordo el que tiene la discapacidad en la comunicación y decir que nosotros no. Si ustedes se van a una fiesta de sordos, ustedes tendrían la discapacidad, la barrera, pero no. La barrera existe entre las dos personas. ¿Quién es el responsable de eliminar la barrera? Las dos personas. Yo por eso considero que al sordo se le debe de ver menos, se le debe de ver más como una persona que tiene un idioma diferente y no como una persona que tiene una discapacidad. Pero entonces el término de discapacidad auditiva desaparecería. Para algunos sí, actualmente en México no desaparece, porque según la CEGO, desde Felipe Calderón, esa es la terminología correcta. Puedes decirle persona con discapacidad auditiva o persona sorda, cualquiera de las dos. A los sordos es muy raro que les digas, mira, ahí viene, que los sordos enseñas te digan, ahí viene una persona con discapacidad auditiva, con las señas de discapacidad auditiva. Ellos le van a decir, pues ahí viene el sordo, o él es sordo. No, él tiene discapacidad auditiva con esas señas. Solamente lo usan como término de cultura general, de, pues esto es discapacidad y esto es auditiva. Así nos dicen. Pero entre ellos los sordos no se dicen persona con discapacidad auditiva. Ellos se dicen personas sordas. Entonces lo que pasaría sería que el término sigue, pero eso no quiere decir que se le aplique a una persona o se le, como que se le frasque en esa etiqueta. Exactamente, lo importante de las etiquetas o de los nombres no es el nombre en sí, sino todo el peso que conlleva el nombre. O sea, tú le puedes decir al sordo persona con discapacidad auditiva, pero si tú lo tratas como una persona con un idioma, no importa que le digas sordomudo o lo que sea, sordito, mudito, lo que sea, mientras tú lo trates y tú lo veas como una persona con sus derechos lingüísticos, a una educación bilingüe, a utilizar la lengua de señas, a que tenga un intérprete, entonces no importa cómo le digas, de verdad. Sí, no importa. Bueno, no es tan importante como la atención o la forma en que tú interactúas con él. Es eso. Pues muchas gracias, Mateo. La OMS, Organización Mundial de la Salud,
Define como persona sorda a aquella que no es capaz de percibir los sonidos con ayuda de aparatos amplificadores. La sordera es la deficiencia menos visible, pero cuyas secuelas son las que más comprometen el desarrollo superior del sujeto humano. Su manifestación específica más distintiva, el lenguaje. En la antigüedad clásica, la mudez, como consecuencia de la sordera, fue asociada con el retraso mental. Quien la padecía no llegaba a ser sujeto de pleno derecho. En el aspecto psicológico se han dado grandes avances, delimitándose con precisión los contornos en tiempos difusos entre sordera y deficiencia mental. En el aspecto pedagógico, se ha avanzado hacia métodos de intervención integradores, donde ya no tienen cabida posturas exclusivas y excluyentes. En el aspecto educativo mexicano, a pesar de considerar a la sordera como una diferencia, toma en cuenta limitaciones que impiden el aprendizaje y la participación durante el desarrollo sociofamiliar, escolar, áulico. Estas barreras que enfrenta el individuo son intervenidas por todo un equipo colaborativo, desde los enfoques pedagógico, psicológico y clínico. La educación del sordo de manera sistemática se inicia en España a mediados del siglo XVI. El primero en atender a personas sordas fue Pedro Ponce de León, del monasterio Benedicto de San Salvador de Oña. Pero tenemos folletos. Es que necesito intérprete, dicen ya que sepa señas. Tenemos folletos. No, dice que sería mejor el intérprete para la que me dieran el recorrido. Sí, sí necesitamos.
de la lengua de señas, en el caso de ellos requieren de la lengua de señas, es su forma de hablar, es su manera de expresarse. Entonces, al no haber esto es como una barrera. Están dentro de la sociedad, pero están excluidos de alguna forma porque en estos lugares, en estos museos, no hay el personal aún preparado para que pueda comunicarse con ellos, darle los recorridos, o tan simple el atenderlos, el darles un saludo. De verdad, sí hay muchas barreras de comunicación en el caso de las personas con problemas auditivos. Mira, nosotros como Asociación Silente Jalisco es lo que tratamos, de promover un poquito más la cultura, en el caso de tanto la cultura sorda, en el caso de ellos como personas con problemas auditivos, pero también que conozcan un poco más. Nosotros tenemos en nuestra asociación, cada cierto tiempo los llevamos a museos, pero por sí solos ellos decir, ay mira, voy a llevar o voy a entrar al museo cualquier día que quisieran andar por aquí en el centro, la verdad no hay ese acceso, porque por esa barrera de comunicación que les impide siquiera conocer un poquito más. A lo mejor igual y pueden entrar, ¿no? Pero pues solo ven lo que hay a su alrededor, pero en realidad qué tanto aprendieron o qué tanto puede